Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este seminario web que estamos organizando desde el Grupo GISPER para comentar las principales novedades normativas que ha habido durante estos días como consecuencia del estado de alarma y de la situación de la crisis sanitaria del COVID-19. Soy Bosco de GISPER, soy socio y uno de los responsables del Departamento Procesal y Concursal del despacho, que voy a hacer de moderador, aparte de la última ponencia, de esta sesión web que estamos organizando. Hemos dividido la sesión en 4 ponencias distintas, de 4 áreas. Empezará Isaac González, que es graduado social y abogado, responsable del Departamento Laboral del despacho, que nos comentará las principales novedades que ha habido en materia laboral, que han sido muchas y muy importantes, como habéis podido seguir en la prensa y habéis podido seguir en las diferentes publicaciones que os hemos ido enviando. Después de Isaac, José Sáez, que es fiscalista y economista fiscalista y uno de los miembros del Departamento Fiscal del despacho, nos hablará de las principales novedades que ha habido en esta materia y hará también una breve pincelada a una modificación que ha habido en el impuesto de sucesiones catalán de gran relevancia. Tan es así que organizaremos en breve un webinar especial para esta modificación del impuesto de sucesiones que nos comentará José Sáez y a la que evidentemente os invitaremos y os avisaremos con tiempo para que podáis también asistir. Después de José, Joan Álvarez, abogado senior asociado del despacho, es uno de los responsables del Departamento Mercantil Contractual, especialista en contratación y en arrendamientos urbanos, que nos explicará también las novedades que ha habido, que han sido también muchas y muy importantes en ese área del derecho. Y por último cerraré yo hablando de las novedades que ha habido en las áreas procesal y especialmente concursal, derivadas, insisto, de la situación sanitaria del COVID-19. Intentaremos que las ponencias no sean demasiado largas, 12-15 minutos cada uno, con una posibilidad de responder a las preguntas que nos vayáis haciendo. Hay un chat en el que podéis poner vuestras preguntas, intentará responder algunas de ellas, las que no se puedan responder, también las intentaremos contestar por escrito posteriormente. Igualmente os invitamos a todos los que queráis ampliar alguna de estas materias, puesto que en el plazo que tenemos es imposible explicar todas las novedades que ha habido y explicarlas en todo su alcance, a visitar nuestra página web. En el blog veréis que tenemos gran cantidad de artículos relacionados con todos estos cambios normativos que ha habido durante estos días. Hay una guía, además, el que incluye todas las modificaciones que se han producido desde el inicio del estado de alarma hasta hoy, que evidentemente podéis visitar. Y además os vamos a poner los correos electrónicos de todos los ponentes por si alguien quiere hacer alguna pregunta más detallada o alguna pregunta más concreta que necesite una respuesta más directa y más detallada del ponente. Bueno, sin mayores preámbulos, esperando evidentemente que todos estéis bien de salud y que esta situación se pueda solucionar lo antes posible y podamos volver a organizar desayunos de trabajo no de manera virtual, sino de manera directa, doy paso a mi compañero Isaac González para que nos explique, insisto, las novedades en materia laboral. Isaac, cuando quieras. Muchas gracias, Bosco. Buenos días a todos. Agradeceros de antemano la asistencia a esta conferencia y previamente insistir en la situación tan extraordinaria que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 y que en materia laboral está provocando que se implanten una serie de medidas de gran repercusión, tanto para los trabajadores como para las empresas. Es importante que tengamos en cuenta la gran dificultad de su interpretación, ya que existen criterios diferentes entre los profesionales que nos dedicamos a esta materia, incluso entre la propia administración, y que nos están provocando que tenemos que estar atentos día a día a su evolución. En la sesión de hoy voy a intentar exponer las últimas medidas aprobadas y que se verán modificadas por el Acuerdo Social en Defensa del Empleo que firmaron ayer el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales y que hoy se publicará. Al final de esta ponencia intentaré hacer una breve exposición explicando las notas más importantes del documento que tenemos y hemos podido tener acceso y que hemos visto en las últimas semanas puede modificarse. Por lo tanto, es importante que lo cojamos con cautela, los comentarios que vayamos a hacer hoy, pero entendemos que ese documento debería de ser el definitivo y estaremos a la espera de esa publicación durante el día de hoy.
Independientemente de la posibilidad, entrando ya en materia, independientemente de la posibilidad de las famosas bolsas de horas o de los acuerdos de distribución irregular de la jornada de trabajo durante el año 2020, durante estos casi 2 meses de estado de alarma se han regulado muchas medidas para favorecer la situación tanto de las empresas como de los trabajadores en materia social y laboral. Por ejemplo, una de las materias que se ha establecido ha sido la preferencia del teletrabajo y la adaptación del horario a la jornada y que se realicen para poder atender a cuidados de menores y a mayores a su cargo, el denominado Plan Me Cuida, debido a esta situación tan anómala en la que nos encontramos de confinamiento y de obligación de tener que utilizar otras medidas de trabajo diferentes a las anteriores. También ha habido mucha normativa y se ha ido regulando durante diferentes procesos en cuanto al cese de actividad para autónomos y profesionales, que debido a su complejidad entiendo que se debería de hacer incluso en alguna materia o algún tipo de notas, como hemos sacado de toda esta normativa, muy específica en cuanto al tema de autónomos. En materia de ERTE se ha regulado 2 opciones. El ERTE, como su propio nombre indica, es el expediente de regulación de empleo temporal y se ha establecido uno de fuerza mayor y otro de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que denominaremos a partir de ahora causas ETOP. Es una abreviatura que será mucho más fácil, sobre todo para mí, el poder ir explicando las diferencias entre una y otra y no tener que estar constantemente haciendo referencia a las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. En cuanto a la fuerza mayor, se estableció una causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 y es un nuevo concepto que hasta la fecha no se había aplicado nunca y menos en medidas laborales. Y por lo tanto ha ido evolucionando en función de cada nuevo Real Decreto ley que se ha ido provocando. Y indicar que la regulación de estos ERTES se hizo en el Real Decreto número 8 y actualmente ya vamos por el 16. Con esto quiero hacer hincapié en la dificultad que tenemos los profesionales de ir valorando y teniendo en cuenta todos estos reales decretos que han ido modificando criterios. En un escenario actual, de crisis actual, sanitaria, necesitamos que esas medidas de esos ERTES, o se necesitaban a las empresas, pudiesen permitir una flexibilidad hasta cierto grado con la desafectación parcial o total de los trabajadores afectados, en función de las previsiones de desescalada que a partir de ahora se tienen en mente que se va a producir. Esta idea inicialmente no estaba clara, pero parece ser el objetivo de las diferentes modificaciones normativas que se han ido produciendo y que en el último acuerdo que os comentaba inicialmente parece que ya se han incluido esa posibilidad. En definitiva, las empresas que estuvieran aplicando medidas de suspensión o reducción de jornada pueden renunciar a las mismas de manera total o parcial, respecto de parte de la plantilla o de la totalidad, y de forma progresiva, según se vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor. Igualmente, será posible alterar la medida suspensiva inicialmente planteada y solicitar reducciones de jornada, sin nuevas condiciones de procedimiento. Es decir, lo que se va a intentar o se intenta es que no se vuelvan a presentar nuevos ERTES. Entiendo que todo ello es debido a la avalancha inicial de presentaciones y que si todas estas modificaciones o nuevas condiciones provocasen la comunicación de todos ellos, estaríamos hablando que volveríamos otra vez a saturar todas las herramientas que está poniendo el Gobierno para intentar agilizar el procedimiento. Las exigencias documentales, por lo tanto, y el procedimiento deben ser las imprescindibles y, por lo tanto, nuestro criterio es que a la autoridad laboral solamente se comunique aquellas renuncias de recuperación íntegra de la actividad, o sea, todas aquellas empresas que estén en un ERTE de la totalidad de la plantilla y se levante ese ERTE, por su totalidad también se debería de comunicar a la autoridad laboral y, en cambio, al SEPE. El SEPE es el Servicio Público de Empleo Estatal, que es el encargado del pago de las prestaciones, es el que se le debería de notificar todas aquellas modificaciones parciales. Para no entrar más en los ERTES de fuerza mayor, que yo creo que con todas las notas que hemos ido enviando y con todas las regulaciones que ha existido, creo que ha quedado bastante claro. Sí que es importante, finalmente, me gustaría matizar en el tema de esta conferencia en cuanto a la importancia de prever en un futuro la posibilidad de presentar un ERTE por las causas ETOP. Y
pero hay que tener en cuenta una serie de requisitos que son importantes y que el cliente debe de conocer. Inicialmente, el primer requisito importante que se tiene que conocer para un ERTE de causa de fuerza top es que la constitución de una comisión negociadora, que conforme al Real Decreto de Ley 8 del 2020 se establece inicialmente que debe estar constituida por los sindicatos más representativos de la actividad del cliente y, en el caso de no ser posible, por 3 trabajadores de la empresa. Esto se refiere que debe tenerse muy en cuenta ese requisito formal antes de iniciar un expediente de regulación de empleo. Además, iniciar una negociación con los trabajadores en las condiciones del ERTE en cuanto a diferentes variables como son el complemento o la reducción salarial o las vacaciones o las pagas extras. Por lo tanto, tenemos otro elemento encima de la mesa que es la negociación con los trabajadores. Además, también es importante para estos ERTEs de causa SETOP su duración. Es de carácter temporal, pero sí que es cierto que nuestro consejo y nuestro criterio es que esa medida se establezca durante un tiempo que sea durante este año 2020 y que permita a la empresa poder flexibilizar su actividad y poder, en todo caso, desistir de la medida en el momento en el que vuelva a una actividad anterior al estado de alarma. En cuanto a los ERTEs, existen varias consultas recurrentes por todos los clientes y que voy a intentar responder con varias preguntas que he intentado recoger de las diferentes conversaciones que he tenido con todos ustedes y con compañeros, en la que, por ejemplo, la principal es: ¿puede ser la misma causa de bajada de producción aplicada en el ERTE de fuerza mayor utilizable para un ERTE por causa de top? Nuestro criterio es que debe de existir una causa objetiva que no haya sido la utilizada de forma directa para la fuerza mayor y se podría presentar alegando y justificando las nuevas circunstancias que se producen a partir de la finalización de la fuerza mayor. Por lo tanto, entendemos que la bajada de producción debe de estar separada entre la que fue inicialmente prevista para la fuerza mayor para la que se va a prever en este nuevo expediente por causa de top. Eso sí, siempre cumpliendo con los requisitos formales del Real Decreto Ley 8 del 2020, que regulaba estas posibilidades de ERTE, así como su propio reglamento. Otra de las posibilidades y que nos estamos encontrando es la situación de la salvaguarda de empleo durante 6 meses. Aquí nos hemos encontrado muchísimas preguntas recurrentes y vamos a intentar contestar estas preguntas y finalmente haré una pequeña exposición al final sobre las medidas del nuevo acuerdo que creo que aclara muchas de estas situaciones. La pregunta más producida es: ¿debe entenderse que el no mantenimiento de empleo de un solo trabajador tendría como consecuencia la devolución de las cuotas a la Seguridad Social y prestaciones de todos los trabajadores afectados por la medida? Una interpretación literal de la norma, o sea, de la disposición adicional, así lo parece. Es decir, las empresas deben comprometerse a mantener el empleo durante los 6 meses posteriores a la finalización de la suspensión o la reducción, esto es, al 100% de los trabajadores afectados por el ERTE de fuerza mayor. ¿Esto qué significa? Bueno, que no obstante entendemos que esa interpretación literal llevaría a una conclusión que los tribunales deben realizar una interpretación distinta por razones de proporcionalidad. Entendemos que las consecuencias de incumplir ese compromiso son muy importantes, ya que estamos hablando de que sería una devolución de mucho dinero por parte de las empresas y, por tanto, debe de entender que las empresas deben aplicar los tribunales deben aplicar ese principio de proporcionalidad. ¿Existe alguna excepción al mantenimiento del empleo? Sí. El compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo que se extinga sea por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión del trabajador, jubilación o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador. En el caso de contratos temporales, sucedería lo mismo. El compromiso tampoco se extenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido, o sea, cuando se acabe el contrato, la fecha de finalización del contrato o cuando se acabe la obra o servicio para que se contrató a ese trabajador. Y muy rápidamente, para no alargar más la ponencia e intentar ser conciso en la situación, sí que me gustaría indicar una serie de matices que se han establecido en el acuerdo social que hablaba inicialmente y que durante el día de hoy se publicará. Estos matices son: primero, los ERTEs de fuerza mayor se mantendrán hasta el 30 de junio, desvinculándose directamente de la situación del estado de alarma. Y además se establece la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda prorrogar, en función de las restricciones de actividad, esa duración de los ERTEs de fuerza mayor.
Por lo tanto, está dando las posibilidades de que las empresas, en función de que vayan volviendo otra vez a reactivar su actividad, puedan ajustar sus expedientes de regulación de empleo, sus ERTEs. Se permite también iniciar un ERTE por causa de TOP mediante existe un ERTE por causa de fuerza mayor. Existía una discusión entre los profesionales de si era posible, teniendo la empresa estando en ERTE de fuerza mayor, poder negociar un ERTE por causas ETOP. Este nuevo acuerdo parece que lo permita y que por lo tanto permitirá la posibilidad de lo que comentábamos inicialmente, de esa flexibilidad para todas las empresas que eso lo necesiten. Se establecen nuevos porcentajes de exención a las cotizaciones en función si se realizan modificaciones en los ERTEs de suspensión pasando a reducción, tanto si es de forma parcial o de forma total, para los meses de mayo y junio del 2020. Debido a que es muy farragoso y que existen diferentes opciones y porcentajes, creemos que lo mejor es enviaros una nota informativa, que lo haremos a la mayor brevedad posible una vez tengamos publicado en el BOE. Os enviaremos una nota para que tengáis muy claro cuáles son esas opciones y cuáles son esos porcentajes que se van a aplicar durante los periodos de mayo y junio. Las empresas que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales no podrán acogerse a las exenciones de cuotas de los ERTE, ni tampoco podrán acogerse a aquellas empresas que repartan dividendos. Y sobre todo, hay atención también porque se incluye en este acuerdo un nuevo redactado de la famosa disposición adicional que os comentaba de salvaguarda del empleo y hace las siguientes particularidades que yo creo que son muy importantes. Y ya para acabar, muy rápidamente, indica que la reincorporación al trabajo efectivo de las personas afectadas por el expediente será aquel que se produzca una vez reanudada la actividad, ya sea de forma parcial o al inicio de parte de la plantilla. Este sería el inicio del periodo para computar los 6 meses. Es decir, cuando se reincorporen al trabajo efectivo, personas afectadas al ERTE. No tiene por qué ser de la totalidad. Por lo tanto, si ahora en junio o en mayo iniciamos el empleo, pues esa sería nuestra fecha inicial para computar esos 6 meses. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes. Parece que mantiene el criterio de la literalidad que hablábamos inicialmente. No se considera incumplido dicho compromiso, como comentábamos anteriormente, en cuanto al tema de los despidos, etcétera. Este compromiso de mantenimiento de empleo se valorará en atención a las características del sector de la empresa. Esto es, creo que lo que hablaba inicialmente del tema de proporcionalidad. Se verá qué tipo de empresas estamos hablando en cada momento y no resultará de aplicación el compromiso en el momento en que las empresas concurran en riesgo de concurso de acreedores. Eso también es un matiz importante. Veremos cómo se sale redactado, en qué términos, para poderos hacer una nota y explicaros muy bien esta situación. Parece que ese compromiso se evitaría en la situación de concurso de acreedores. Y por último, sí que queda claro y sigue insistiendo en que ese incumplimiento provocará la devolución no solamente de la seguridad social y de las cotizaciones, sino también de recargos e intereses que puedan conllevar. Bueno, como podéis comprobar, se han aprobado diferentes medidas, pero con criterios e interpretaciones diferentes y que por nuestra parte intentamos mantener siempre la prudencia y buscar soluciones alternativas ajustadas a cada uno de los clientes. Por ello, quedo a vuestra entera disposición en mi correo electrónico para resolver todas aquellas dudas, que seguro que serán muchas y que tengáis en esta materia en cuanto al tema laboral. Muchas gracias. Intentaré, si puede haber alguna consulta, resolverla en el tiempo que todavía nos quede. Muchas gracias, Isaac, por la claridad y brevedad. De momento no hay preguntas. Hemos puesto también en el chat la posibilidad de que podáis preguntar por escrito. También os hemos dejado el correo electrónico directo de Isaac por si alguien quiere preguntar directamente a Isaac alguna cuestión un poco más detallada. Y pasamos a la segunda ponencia, José Sáez, que nos hablará de las cuestiones fiscales derivadas de la nueva legislación del COVID. Adelante, José, cuando quieras. Bien, buenos días. Muchas gracias a todos por venir. No sé si se está visualizando la presentación. Sí, vale. Pues empezamos con las principales novedades fiscales que han introducido recientemente el Gobierno, concretamente a través del Real Decreto Ley el 15/2020. Por lo que respecta al impuesto sobre valor añadido, se ha creado un nuevo tipo 0 de IVA para las entregas de bienes sanitarios
que tengan por objeto combatir la emergencia del COVID. Es decir, mascarillas, batas, guantes, que se entreguen a entidades de derecho público o privado, pero que tengan la condición de centros sanitarios, como los hospitales o clínicas privadas. Este tipo cero de IVA no supone de facto una exención, sino que es lo que su propio nombre indica, un tipo cero. ¿Por qué? Porque si aplicáramos una exención, la entidad que aplica este beneficio fiscal entraría en la regla de prorrata, y no es así. Este beneficio fiscal no afecta en el derecho que tiene la entidad para deducir las cuotas soportadas de IVA. A efectos técnicos, no se ha regulado una forma todavía, porque es una novedad que no existía, una forma de declararlo en el modelo, y como tal, de momento hay que declararlo como exentas, pero teniendo en cuenta que no son exenciones. También por lo que respecta al IVA, una gran demanda del sector que se ha aprovechado, que nada tiene que ver con el COVID, pero que se ha aprovechado ahora para aprobarlo en este Real Decreto Ley, es el tipo del 4% en libros, periódicos o revistas digitales. Igual muchos no lo sabíais, pero normalmente hasta ahora este tipo de publicaciones digitales pues estaban grabadas con el 21%, y sin embargo las publicaciones en papel pues tenían el tipo del 4%. Ahora se ha eliminado esta diferencia existente entre los distintos tipos de libros físicos y electrónicos, y podremos disfrutar de unos mejores precios de estas publicaciones. Por lo que respecta al impuesto sobre sociedades, se ha ampliado o se ha facilitado la posibilidad de optar de forma extemporánea al cambio de la modalidad de pagos fraccionados. Normalmente, con carácter general, esta opción debía acogerse a ella el contribuyente durante el mes de febrero. Con la irrupción del COVID, pues muchas empresas planificaron previamente su tributación y optaron por una u otra opción. Con lo cual, ahora estamos fuera de plazo para volver a cambiarlo. ¿Esto qué implica? Que nos abren la vía a la posibilidad de optar ahora y cambiar de forma de pago fraccionado. Esto es muy importante porque igual numerosas empresas han determinado, en base a estimaciones pre-COVID, que les era más beneficioso tributar por cuota, es decir, en base al impuesto presentado en ejercicios anteriores, y ahora con la caída de actividad, pues les es más beneficioso optar por lo que llamamos el método de base, que es teniendo en cuenta siempre el balance cerrado del trimestre real, o sea, tributar pagos fraccionados por un balance real, por una cuenta de explotación real. Esta opción, este beneficio fiscal se puede optar a él hasta el 20 de mayo y quedan excluidos los grupos de consolidación fiscal. Esta opción solo aplica para este periodo impositivo, con lo cual, si queremos mantenerla porque hemos cambiado, tendríamos que volver a optar en el ejercicio siguiente. Otro gran interrogante que nos han ido aclarando son los plazos en materia tributaria. Previamente, cuando se declaró el estado de emergencia, a los pocos días, el Real Decreto Ley 8/2020 nos introdujo dos supuestos de ampliaciones de plazos. Nos establecían hasta el día 30 de abril, cuando el plazo se hubiera iniciado antes de la entrada en vigor del decreto ley que aprobaba el estado de alarma. Y nos daban también hasta el 20 de mayo para aquellos supuestos en los que la apertura del plazo conferido para el trámite se notificara después del estado de alarma. Este nuevo Real Decreto lo que hace es una ampliación de plazos sobre estos previos y los iguala. O sea, fija en un solo día la finalización del plazo para todos los trámites que hayan quedado suspendidos. Con lo cual, al final lo que hace este nuevo Real Decreto es cambiar donde dije Diego y pone iguala al día 30 de mayo todos los plazos que se hubieran quedado suspendidos. En la práctica, este 30 de mayo es el 1 de junio, porque el 30 de mayo, si no estoy equivocado, es sábado, con lo cual el plazo empezaría el día 1 de junio, lunes. ¿Qué obligaciones se ven modificadas por esta ampliación de plazo? Bueno, pues en principio el pago de deuda tributaria liquidada, o por liquidaciones o por declaraciones,
que se encontraran en periodo voluntario o ejecutivo, el pago de vencimientos de aplazamientos ya concedidos o los trámites, los plazos conferidos para atender requerimientos, diligencias de embargo o formular alegaciones. Esta moratoria es aplicable tanto en los ámbitos de administraciones tributarias de comunidades autónomas, estatales y locales, o sea, es de aplicación general. Vale, veamos un ejemplo. Por ejemplo, un acuerdo de liquidación que nos han notificado antes de la entrada en vigor del del Real Decreto que declaraba el estado de alarma y cuyo plazo de alegaciones no hubiera vencido en dicho momento, pues ¿cuál sería el plazo para alegar? En este caso, el plazo para alegar, 1 de junio. Otro supuesto, o sea, el mismo supuesto, pero en este caso el acuerdo de liquidación ha sido notificado durante el estado de alarma. Igual, es muy sencillo, 1 de junio. Vale, y una pregunta que se nos plantea con frecuencia. Todos sabemos que los plazos de los vencimientos de estos acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de deuda tributaria que teníamos concedida están suspendidos. Entonces, nos preguntan con frecuencia, ¿qué sucede con estos vencimientos que han ido, valga la redundancia, venciendo dentro de la declaración del estado de alarma? ¿Se superponen, se pasan, o sea, se suspenden y luego continúan corriendo una vez se alce el estado de alarma o se acumulan? Bueno, recientemente se ha pronunciado la agencia tributaria sobre este supuesto y ha confirmado que se acumulan. Con lo cual, el día 1 de junio, los contribuyentes verán que todos los plazos que han ido venciendo durante el periodo de alarma se acumulan y se giran el día 1 de junio. Esto es una incongruencia, desde luego, porque al final este beneficio que se intenta dar a los contribuyentes que hoy no pueden pagar por la situación en la que estamos, pues van a ver incrementada la pelota el día 1 de junio. Entonces, bueno, pues la verdad que desde aquí no estamos conformes con esta medida, pero bueno, es lo que en estos momentos tenemos. Vale, y la última medida estrella que quería tratar es la moratoria en el pago de autoliquidaciones periódicas para los beneficiarios de ICO. El Gobierno, mediante este Real Decreto, nos ofrece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de financiación que todos conocemos como ICO, pero que en el fondo cuenta con el aval solidario del Estado. Es decir, podemos presentar, si hemos solicitado un ICO, podemos presentar una autoliquidación y suspender el ingreso. Esta suspensión debe contar con unos requisitos. Por ejemplo, que el ICO hubiese sido solicitado antes de que acabase el periodo para la presentación de las autoliquidaciones que ahora se intentan suspender. Otra es que el ICO cubra al menos la deuda tributaria que pretendemos acoger a este beneficio. También que se aporte un certificado a la EAT, un certificado bancario que demuestre que hemos solicitado esta financiación ICO y que finalmente el ICO sea concedido. Y se pague, por supuesto, la deuda en el momento de concesión de la financiación. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos pues implica que la deuda pase automáticamente a periodo ejecutivo y se devengan los periodos, o sea, los recargos del periodo ejecutivo automáticamente. Y tal como os comentaba Bosco, el Parlament de Cataluña ha aprobado, con un poco de nocturnidad y alevosía en estos periodos, en estos tiempos convulsos, pues ha aprobado una modificación importante que afecta a los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Cataluña, algunos cedidos, y en lo que a nosotros nos atañe, una de las principales modificaciones ha sido el impuesto de sucesiones. Con lo cual, esta ley que entra en vigor el 1 de mayo de 2020 ha hecho numerosas modificaciones, bueno, más que numerosas, han sido sustanciales, o sea, de fondo. Porque, por ejemplo, se reintroducen los coeficientes multiplicadores de patrimonio preexistente por grado de parentesco. Diversos autores calculan que esta reintroducción de coeficientes multiplicadores puede suponer que el contribuyente pague un 20% más de lo que venía pagando ahora. O sea, es una modificación ya sustancial. Y por otro lado, se modifican a la baja las tablas de bonificación sobre la cuota que eran aplicables, es decir, se incrementa la tributación y también se establece la incompatibilidad entre bonificaciones de cuota y reducción por empresa familiar, con lo cual se incrementa la tributación para estos beneficiarios de la reducción por empresa familiar.
Como os comentaba Bosco, esto es una breve pincelada. Nos gustaría ampliaros esta información y estamos preparando un webinar especial para hablaros de todo esto y cómo afectan las planificaciones sucesorias que se han hecho ya y la necesidad de volver a revisarlas y tal vez, pensar un poco en esta forma de planificación. Nada más por mi parte, Bosco. Muchas gracias a todos por la asistencia y cualquier duda estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, José, por la también claridad y brevedad de la exposición. Como decía José, os enviaremos en breve un artículo que estamos preparando sobre estas modificaciones que ha habido en el impuesto de sucesiones por la importancia que tiene y además la posibilidad de poder adoptar medidas tipo de planificación sucesoria para mitigar los posibles efectos que puedan perjudicaros, y organizaremos también un webinar en el que los responsables del departamento fiscal pues expondrán estas novedades y se podrá pues evidentemente participar, preguntar y aclarar pues todas las cuestiones que podáis necesitar. Seguidamente doy paso al tercer ponente de la mañana, Joan Álvarez, que, como os decía, nos hablará de cuestiones contractuales y haciendo especial hincapié en arrendamientos. Muchas gracias, Joan, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Como bien dice Bosco, voy a intentar daros algunas pinceladas sobre las novedades legislativas en el ámbito contractual e intentar concentrarlas sobre todo en el tema de arrendamientos. No entraré tanto en tema de consumo y otras cuestiones que son interesantes, pero por tiempo no nos da. Si puedo también intentaré daros alguna pincelada sobre algún concepto jurídico interesante en el ámbito de la contratación. Entrando en materia, supongo que más o menos todos habéis oído cuáles son o tenéis idea más o menos de cuáles son todas las modificaciones en el ámbito de arrendamiento, y para ser un poco sistemáticos las vamos a tratar siguiendo el siguiente orden. En primer lugar, trataré el tema de los arrendamientos de uso distinto de vivienda, es decir, lo que conocemos como arrendamiento de local de negocio, y seguidamente el arrendamiento de uso de vivienda, de vivienda habitual. Para poder tratar estos temas, el primer elemento que hay que distinguir o el primer concepto que hay que definir es el de gran tenedor, porque como vais a ver, todas las novedades legislativas pivotan sobre este eje, sobre la existencia de un arrendador denominado gran tenedor. Tanto en la normativa para uso distinto de vivienda como para uso de vivienda se define el gran tenedor aquella persona física o jurídica que posea más de 10 inmuebles o que posea inmuebles que tengan una cantidad de metros cuadrados edificados que supere los 1.500 metros. También se establece que son grandes tenedores aquellas empresas o administraciones públicas que se dediquen al sector. Pues bien, para empezar, aquí ya tenemos un primer gran problema, porque la definición es tan abierta y tan poco concreta que da lugar a muchísimas interpretaciones. Solo os apunto los supuestos de las comunidades de bienes. En ese sentido, nos genera mucha duda saber si una comunidad de bienes que en conjunto superan estos límites es un gran tenedor o si individualmente lo son sus miembros, o también los supuestos en los que el derecho de propiedad esté distribuido, digamos, por ejemplo, en el caso de usufructuarios y nudo propietarios. Sea como fuere, ya para empezar tenemos esta gran cuestión a dilucidar, pero en todo caso, en arrendamientos de uso distinto de vivienda, lo que está claro es que la Administración lo que ha pretendido es que sean en los supuestos en los que el arrendador sea de este tipo, en los que haya una medida de carácter obligatorio a la que puedan acudir aquellos inquilinos que tengan unas situaciones especiales de especial vulnerabilidad. No voy a entrar en la distinción de la situación subjetiva de los inquilinos que estén en esta situación, porque está bastante detallada dentro de lo que cabe en la legislación, todo lo que se refiere a autónomos, pymes y demás.
creo que es más interesante explicar exactamente en qué consiste el aplazamiento y las dudas que eso plantea. Porque realmente la medida, que como he indicado ya es de aplazamiento, nos genera una primera pregunta, que es ¿a qué periodo de renta se va a referir este aplazamiento? Según lo que establece la norma, se refiere al estado de alarma y aparentemente 4 meses más eventuales en el caso de que si ese plazo fuese insuficiente en relación con el impacto. Frase que no entiende nadie. Preguntas que se me ocurren. El estado de alarma es desde que se decretó el estado de alarma, desde que entró en vigor la norma. Esta es una pregunta. Estos 4 meses hemos de suponer que se añaden a ese periodo de estado de alarma. Es decir, estado de alarma más 4 eventuales meses o alarma más X meses en función de la situación específica del arrendatario hasta un total de 4 todos conjuntamente. Pues bien, la respuesta en este momento no la tenemos. He asistido a conferencias de ilustres compañeros abogados y nos hemos peleado hasta la saciedad y nadie ha sabido imponer un criterio a la otra parte, porque realmente la redacción legal es bastante mala. En lo que es en sí el aplazamiento, aquí no hay especiales dudas. Está clarísimo que el aplazamiento de la renta de ese periodo que todavía no sabemos de renta no va a poder aplicarse ningún tipo de interés, ningún tipo de penalización, y la cantidad que resulte de ese cálculo se va a tener que prorratear durante el plazo de 2 años o, si el contrato dura menos, en el plazo de duración que reste por cumplir al contrato. Por lo demás, en principio no hay más novedad, simplemente tener en cuenta una cosa que sí que se menciona, que es que en el supuesto de que se hubiesen llegado a acuerdos previos a la publicación de esta norma, estos acuerdos serían inamovibles. Es decir, aquellos arrendatarios que ahora pretendan beneficiarse de la normativa recientemente aprobada, si ya hubieran suscrito acuerdos con la propiedad, no podrían deshacer esos acuerdos. Respecto a arrendamientos de uso distinto de vivienda, pero en el supuesto de los llamados o mal llamados pequeños tenedores, realmente no hay ningún tipo de obligación ni hay ningún tipo de modificación. Simplemente se hace una referencia a la posibilidad de utilizar la fianza, entendemos que la fianza legal, porque la contractual ya sirve para eso, utilizar esta fianza legal para compensar la falta de pago de determinadas rentas. ¿Cuáles? Las que sean. La única obligación que se establece en este supuesto es que el arrendatario deberá cubrir la cantidad utilizada en compensación para el pago de estas rentas, la deberá cubrir en el plazo de al menos 1 año. Esto en cuanto a arrendamiento de uso distinto de vivienda. En cuanto a arrendamiento de vivienda, las medidas en este caso son un pelín más amplias y las podemos distribuir en tres grandes grupos: medidas de carácter procesal, medidas de carácter contractual y medidas económicas. Las de carácter procesal son las que se refieren a la posibilidad de aplazar los trámites procesales que estén en curso o que se vayan a producir en el supuesto de un desahucio por falta de pago. Si el arrendatario afectado por una situación de vulnerabilidad definida en la propia normativa, a la que no voy a entrar porque es excesivamente larga y compleja de analizar en este momento, acredita ante el juzgado, ante el letrado de la Administración de Justicia, que está en esta situación de vulnerabilidad, podrá el letrado de la Administración de Justicia decretar la suspensión del plazo que vayan a hacer, ya sea el de requerimiento de pago o cualquier otro, durante 6 meses. Aquí hay que tener en cuenta que las situaciones de vulnerabilidad no solo serán del arrendatario, sino que se pueden producir situaciones de vulnerabilidad del arrendador. En tal caso, si el arrendador también manifiesta que está en una situación de vulnerabilidad, entiendo
que el letrado de la Administración de Justicia tendrá que hacer un juicio de valor, tendrá que determinar cuál de las dos situaciones precisa mayor protección y entonces, en función de eso, determinará si aplica o no aplica la suspensión procesal del plazo que corresponda. En cuanto a medidas contractuales, hay que tener en cuenta la primera nota básica y fundamental, que es una medida que se aplica a todos los supuestos de arrendamiento de vivienda. Es decir, en este supuesto no hace falta que el arrendatario esté en una situación llamada vulnerable, en la situación definida por la ley. En definitiva, ¿qué nos dice la norma? Que en el supuesto de que el contrato de arrendamiento de vivienda se extinga mientras dure el estado de alarma o los 2 meses siguientes a la finalización de este estado de alarma, el contrato se prorrogará automáticamente y en las mismas condiciones durante el plazo de 6 meses. Importante, en las mismas condiciones. No es posible hacer aumentos de renta, como estamos oyendo en la prensa, ni cambiar ninguna otra condición. Es una prórroga automática por imperio de la ley y no admite ningún tipo de modificación. Y por último, las medidas económicas. Las medidas económicas, a diferencia del supuesto de arrendamiento de uso distinto de vivienda, aquí, en el caso del gran tenedor, sí que tiene la facultad de escoger 2 tipos de posibilidades. Mientras en el otro supuesto solo había la posibilidad de hacer el aplazamiento durante 2 años, aquí, una vez acreditada la situación de vulnerabilidad, el arrendador gran tenedor tiene la facultad de escoger una condonación del 50% de la renta de ese periodo que ya hemos mencionado, que todavía no sabemos cuál es, de periodo de estado de alarma más esos 4 eventuales meses. Podrá, pues como digo, hacer una bonificación o una condonación de ese 50% de la renta. Ojo aquí con las consecuencias fiscales que pueda tener esa condonación. Y la segunda alternativa, que siempre es a escoger para el arrendador, es aplazar el 100% de la renta de ese periodo afectado durante el plazo de 3 años, prorrateando esa cantidad en el plazo de 3 años, o si el contrato tiene que durar menos, durante el plazo de duración del contrato. Igual que pasaba en los supuestos de arrendamiento distinto de vivienda, en el caso del pequeño tenedor, por distinguirlo del gran tenedor, no hay ningún tipo de obligación y la regulación que se establece es simplemente para dar pie a aquel arrendatario que no vea satisfecha su petición, le da pie a entrar a solicitar las medidas económicas que ofrece el Estado a través de los préstamos avalados por el ICO, de manera que, insisto, para el arrendador no existe ninguna obligación en relación a este tipo de arriendos. Como creo que me quedan algún minutito, ya dejando el tema de los arrendamientos aparte, creo que es importante ni que sea mencionar un concepto que seguramente muchos de vosotros habéis oído en prensa, que es la llamada cláusula rebus sic stantibus, que de hecho no es una cláusula y de hecho no es tampoco una novedad legislativa, pero que realmente es una creación doctrinal que en estas circunstancias ha adquirido una importancia fundamental que, vamos, tiene que llevarse, nos conduce a tratarla casi como una novedad legislativa. De hecho, es una creación jurisprudencial que tiene origen en el derecho alemán y el derecho italiano, básicamente, y que hasta el 2014 el Tribunal Supremo la consideró como hasta peligrosa. Cierto es que a partir del 2014 y a través de diversas sentencias con motivo de la crisis inmobiliaria del 2008 se ha ampliado el rango de su utilización que el Tribunal Supremo permite. Para concretaros muy sencillamente o intentar concretaros de manera sencilla lo que es una cláusula o es una doctrina
que intenta acudir al concepto de economía contractual, trasladar los conceptos económicos a las relaciones contractuales. Cuando se producen cambios de circunstancias especialmente imprevisibles, de manera que se produce un desequilibrio de las prestaciones que lleva a que una de las partes tenga que soportar una prestación excesivamente onerosa. Esto en el supuesto de los arrendamientos se ve clarísimamente. El cambio de circunstancias que eran totalmente imprevisibles es el COVID. El desequilibrio de las prestaciones se produce en el arriendo. Si yo no puedo utilizar mi local de negocio, ¿por qué? Porque la ley me lo prohíbe, es especialmente gravoso para mí o es excesivamente gravoso para mí y para mi patrimonio que yo tenga que seguir pagando la renta, la misma renta, porque el uso que le voy a dar a ese local no me permite obtener esos ingresos, de manera que se produce un desequilibrio de las prestaciones. Bien, pues la cláusula de rebus sic stantibus es una cláusula o un concepto doctrinal que se puede utilizar procesalmente para intentar reequilibrar ese desequilibrio, ajustando en el supuesto, por ejemplo, de contratos de arrendamiento, la renta contractual que tenga que satisfacer el arrendatario y el arrendador. Las medidas o la forma en que se puede utilizar esta doctrina jurisprudencial es por la vía de la negociación, que es la que aconsejaremos siempre, porque los tribunales van a estar colapsados durante años, o, llegado el caso, evidentemente por la vía procesal, ya sea porque el arrendatario la utilice poniendo una demanda declarativa para que un juzgado acabe modificando la renta contractual, incluso puede llegar a resolver el contrato de arrendamiento, o utilizando como motivo de oposición en el caso de que el arrendatario se vea demandado por el arrendador por falta de pago de la renta. Entonces, en ese caso, se plantea la posibilidad de si se podría poner un declarativo y solicitar una litispendencia, es decir, que se paralice el procedimiento verbal de desahucio por falta de pago hasta que se resuelva la existencia o la aplicación, mejor dicho, de la cláusula rebus. En todo caso, hay que tener en cuenta que la aplicación procesal de esta cláusula nos va a obligar a quien la alegue tener que presentar una pericial económica para valorar realmente si se produce ese desequilibrio económico, y que en todo caso el mejor consejo que os podemos dar desde aquí es que antes de llegar a esta situación se negocien los contratos de arrendamiento o cualquier otro tipo de contrato, porque las soluciones procesales hoy por hoy nos parecen soluciones a muy largo plazo y que realmente no nos van a dar, no nos darán una solución rápida, económica y efectiva. Gracias a todos y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Joan. Hay una pregunta de Xavier que pregunta si lo dispuesto en estos reales decretos se aplica también a los contratos de la LAU, a los contratos anteriores, perdona, a la LAU de 1994. ¿Cómo lo ves? Realmente si uno mira la literalidad de lo dispuesto en la ley, genera dudas, porque habla especialmente de contratos sometidos a la ley 29.1994 de arrendamientos urbanos. Yo tengo que entender que esa interpretación tiene que ser extensiva a todos los contratos. Por dos cuestiones. Una porque realmente no tiene ningún tipo de justificación que un contrato de arrendamiento de vivienda anterior a la LAU del 94 se vea perjudicado por esa situación, o el arrendatario, y en cambio el arrendatario que suscribió su contrato después de la promulgación de la norma sí que se ve beneficiado. Y por otra parte,
Hay que tener en cuenta que las disposiciones transitorias de la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94 expresamente reconoce la vigencia del texto refundido del 64, con lo cual yo entiendo que cuando la referencia a la Ley de Arrendamientos Urbanos se hace en estas dos normas, entre estos dos reales decretos, lo es sobre todo para distinguirlo de otro tipo de arrendamientos. Estamos hablando de arrendamientos urbanos de uso distinto de vivienda y de vivienda, pero no estamos hablando de otros arrendamientos. Aunque sí que es cierto que el arrendamiento de industria está reconocido especialmente en el decreto relativo a arrendamientos de uso distinto de vivienda. Pero, por ejemplo, el arrendamiento de Código Civil, que no sería ni de industria ni de una edificación de naturaleza urbana, este no quedaría sujeto a la nueva normativa y, por lo tanto, no podría, sus arrendatarios no podrían verse beneficiados de las normas promulgadas. Este es mi criterio, pero entiendo la duda porque es razonable. Pues muchísimas gracias, Joan. Con esto cerramos la tercera ponencia y empezaré yo a hablar lo que os había comentado al principio, las cuestiones procesales y sobre todo centrándome en las concursales. Como sabéis, el estado de alarma provocó inicialmente la paralización de los juzgados, con alguna excepción penal y con alguna excepción en procedimientos de urgencia donde la no tramitación de ese procedimiento pudiera causar lo que habla la norma de un perjuicio irreparable. ¿Y cuál es el temor? El temor ahora es doble. Por un lado, que esta paralización de los juzgados durante como mínimo 2 meses que llevamos ya y lo que se pueda extender pueda provocar que a la reapertura del juzgado haya pues un auténtico aluvión de procedimientos judiciales y bloqueen los juzgados más de lo que en algunos casos ya no están. El segundo temor es el temor que la crisis económica derivada de esta situación provoque también multitud de concursos de acreedores y el doble efecto, o sea, por un lado el bloqueo de los juzgados mercantiles y el más importante y más perjudicial es el daño que esto puede hacer al tejido económico y el daño que puede hacer además al empleo ya suficientemente perjudicado por las circunstancias actuales. Las varias normas que se han ido publicando están intentando pues, mitigar estas cuestiones. Hay unas normas organizativas que tampoco me voy a extender mucho pues, para intentar mitigar, insisto, este aluvión de demandas y para intentar agilizar los procedimientos, pues hay normativas, por ejemplo, que han intentado habilitar el mes de agosto, la segunda quincena de agosto los juzgados estén abiertos y sean días hábiles, las tardes, medios telemáticos, posibilidad de hacer videoconferencias, vistas telefónicas, bueno, una serie de medidas que lo que intentan es, insisto, agilizar los procedimientos. Por otro lado, hay otras medidas que afectan a los plazos procesales, es decir, qué ocurre con un plazo que ha sido interrumpido por el estado de alarma, que ha sido interrumpido por el cierre de los juzgados. Inicialmente lo que se dijo es que estos plazos quedaban suspendidos y volvían a computarse una vez finalizado el estado de alarma. La nueva normativa lo que está diciendo es que finalizado el estado de alarma, el plazo volverá a empezar de cero. Es decir, yo tenía un plazo de 20 días, llevaba 8 transcurridos el día 14 de marzo, el día que se levante el estado de alarma no me quedarán 12, sino que volveré a empezar de cero y volveré a tener mis 20 días. La siguiente cuestión ha sido las sentencias y autos que se han estado notificando estos días. Se duplica el plazo para recurrirlo. Es decir, si ahora me ha llegado una sentencia durante el estado de alarma o en los 20 días siguientes, mi plazo para interponer el recurso no es de 20 días, sino de 40. También un poco para intentar evitar el aluvión de recursos y flexibilizar a los juzgados. En cuanto a las concursales, que son quizá las más importantes. ¿Por qué? Por el miedo que decíamos a que haya pues, un aluvión de concursos de acreedores. Hay 4 tipos de medidas. Las relativas a la interposición de concursos, las relativas a los convenios, acuerdos de refinanciación y la financiación por parte de las personas especialmente relacionadas. En cuanto a la interposición del concurso, aquí hay unas modificaciones muy importantes. Es decir, lo que te dice la norma es que
la empresa tiene la obligación de presentar concurso durante los 2 meses siguientes al momento en que ha conocido su estado de insolvencia o ha conocido o ha debido conocer. El estado de insolvencia entendido como la imposibilidad de atender a sus obligaciones regulares. Este plazo es un plazo muy importante porque de no cumplirse puede llevar a sanciones de índole personal al órgano de administración en forma de obligarle al pago total o parcial de la deuda concursal que la empresa no pueda pagar. Por tanto, este plazo es un plazo, no solo es un plazo legal obligatorio, pero además es un plazo de protección para el órgano de administración. Hay muchas veces que los concursos se ponen ya no para intentar salvar la compañía, que muchas veces llega en situaciones donde ya prácticamente es insalvable, sino como un parapeto o una barrera de protección para la responsabilidad del órgano de administración. ¿Qué dice la norma que se ha publicado durante estos días? Que esta obligación se extiende a 31 de diciembre de 2020. Es decir, la empresa, aún estando en situación de insolvencia, aún estando en una situación en la que no está pudiendo pagar a sus acreedores, no tiene la obligación de presentar concurso en este plazo de 2 meses, sino que se le extiende a 31 de diciembre de 2020, para evitar precisamente esto, es decir, para dar una segunda oportunidad, dar oxígeno a alguna compañía que a lo mejor coyunturalmente, derivado de la situación económica del cierre de su actividad, por ejemplo, no puede hacer frente a sus obligaciones, pero que a lo mejor, si es en un plazo de 6-8 meses, sí que podría ser capaz de recuperarse y evitar que entre en concurso. Esta medida, además, hay una protección paralela que es evitar que se interpongan concursos necesarios durante este plazo. Es decir, el acreedor que no ve pagado su crédito no puede poner un concurso necesario durante este plazo hasta 31 de diciembre. La siguiente cuestión importante es qué ocurre con los convenios de acreedores. Es decir, una empresa que entró en concurso llegó a un convenio con sus acreedores, a un acuerdo de pago y a un acuerdo consistente en el aplazamiento parcial de la deuda y en muchas veces una quita, es decir, un acuerdo que puede ser por una reducción del 30% de la deuda, 5 años de pago, hay varias modalidades. ¿Qué ocurre si esta empresa ahora no está pudiendo cumplir el convenio? La norma general era que la empresa se veía abocada a la liquidación, es decir, esa liquidación tenía la empresa la obligación de pedir la liquidación y si no lo hacía, cualquier acreedor al que no se le estuvieran pagando sus créditos derivados del convenio tenía la posibilidad de instar en el juzgado un incidente que llevase a la empresa a liquidación. Ahora, también para evitar esto, se protege a la empresa y se le da un plazo de 1 año en el que puede renegociar este convenio, es decir, puede presentar un plan de viabilidad, un plan de tesorería y renegociar el convenio con sus acreedores, que deberá ser aprobado en los términos que dice la ley, pero ya la solución ya no es la drástica de ir a liquidación, sino que se le da una cierta protección para evitar que los acreedores puedan iniciar acciones para la liquidación de la compañía y también proteger al órgano de administración en cuanto a que no iniciar esa liquidación no le va a poder suponer en ningún caso una responsabilidad personal. La siguiente cuestión es los acuerdos de refinanciación. Es decir, cuando decimos que una empresa está en una situación de crisis de no poder atender sus obligaciones regularmente, tenía 2 meses, decíamos al principio, para presentar concurso o para iniciar una negociación con sus acreedores. Es lo que regula el famoso artículo 5 bis de la ley concursal, en la que la empresa que no está pudiendo cumplir sus obligaciones comunica al juzgado el inicio de negociaciones con sus acreedores. Tiene un plazo de 4 meses para intentar cerrar un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, este acuerdo de refinanciación se homologa por el juzgado y, evidentemente, pues deberá cumplirse en los términos en que se cierre el acuerdo de refinanciación con los acreedores. Lo mismo, habrá un plazo, habrá unas quitas, habrá unos plazos de pago que se recogerán en ese acuerdo y que la compañía tiene que cumplir. Igualmente, como en el caso del convenio, el incumplimiento de esos acuerdos de refinanciación llevaba prácticamente a la liquidación de la compañía. Es decir, la compañía que no podía cumplir con esos acuerdos de refinanciación se veía en manos de sus acreedores que podían comunicar al juzgado ese incumplimiento y eso podía acabar en el concurso y la eventual liquidación de la compañía. Como en el caso de los convenios, se erige una barrera protectora de 1 año en la que la empresa podrá pedir refinanciar de nuevo, es decir, podrá pedir renegociar ese acuerdo de refinanciación con sus acreedores, igualmente pues, presentando un plan de pago, un plan de tesorería. Al final habrá de negociar con los acreedores, convencerles de que la solución de la refinanciación de la deuda va a ser mejor que la liquidación, que normalmente lo es, porque desgraciadamente la experiencia nos dice que las liquidaciones concursales normalmente lo que se cobra es muy poco o nada.
y pues muchas veces para el acreedor a lo mejor es mejor renunciar a parte del crédito y aplazar y dar más plazo para poder cobrar que no forzar una liquidación que probablemente le va a llevar a poco o nada. Es decir, hay una nueva barrera de protección para la compañía y una nueva oportunidad para refinanciar, igual que en el caso que hablábamos de los convenios. Por último, hay un cuarto tipo de medidas, que son esas medidas relativas a la denominada a las personas con especial relación con la compañía. Es decir, la ley define a una serie de personas físicas y jurídicas que las define como personas especialmente relacionadas, que son familiares directos, sociedades del grupo, los administradores respecto de la sociedad, los socios que tengan más de un porcentaje respecto de la sociedad. Y estas personas, en las situaciones normales, cuando tienen créditos o tienen créditos con la compañía concursada, en el concurso de acreedores lo que ocurre es que estos créditos se subordinan. Es decir, yo soy el administrador de la compañía, he hecho un préstamo de 300.000 euros a la compañía, pues porque no podía pagar las nóminas, porque tenía unos vencimientos con el banco que no podía atender, presto 300.000 euros, pongo este dinero en la compañía. ¿Qué ocurre? Si la compañía acaba en concurso, este préstamo que he hecho yo, administrador, se me va a subordinar. ¿Qué quiere decir eso? Ese préstamo, en el momento en que se produzca el pago a los acreedores de lo que se pueda pagar dentro del concurso, mi crédito es un crédito subordinado, que no voy a cobrar hasta que se pague la totalidad del resto de créditos del concurso. En la práctica, ¿qué significa? Una imposibilidad absoluta de cobro. Es decir, yo en la experiencia en este despacho de 20 años no he visto nunca pagar un crédito subordinado en un concurso. Por tanto, al final, ¿qué ocurre? Que para estas personas especialmente relacionadas, sobre todo en empresas pequeñas y medianas, que son los que realmente pues, pueden ayudar en una situación de crisis, pues sea el socio, la familia directa del socio, los hijos, el padre, el marido, la mujer, las sociedades del grupo, pues sean muy reticentes a aportar cantidades de dinero, porque saben que si la compañía no se salva, eso se va a perder enteramente y va a estar subordinado en el concurso. ¿Qué medidas se han adoptado? Dos tipos de medidas. Nos están diciendo que en los concursos que se declaren en los 2 años, perdón, que los concursos que declaren en los 2 años siguientes al estado de alarma, en los que con posterioridad al estado de alarma haya habido aportaciones dinerarias de estas personas especialmente relacionadas, estos créditos ya no serán subordinados, sino que serán un crédito ordinario que tendrá las mismas prerrogativas y los mismos derechos de cobro que el resto de los acreedores. Por tanto, para esta persona, para este familiar o para este socio o para este administrador, aportar dinero a la compañía en forma de préstamo, en forma de aportación o cualquier otro negocio jurídico, ya supone un riesgo menor en el caso de que la compañía no llegue a sobrevivir. Igual en los convenios, el dinero que se aporte en la fase de convenio con posterioridad al estado de alarma, si luego la empresa no remonta y acaba en concurso, también tendrá la consideración de crédito ordinario. Es decir, se intenta dar un mayor aliciente a estas personas que al final, insisto, en empresas pequeñitas son las que están más dispuestas a ayudar, a que esos préstamos o esas entradas de dinero tengan la misma consideración que la del resto de acreedores para evitar precisamente los concursos. Es decir, son una serie de medidas de protección, plazo y aliciente a la entrada de dinero para evitar lo que desgraciadamente nos estamos temiendo todos, que es que esta situación y esta crisis económica pueda llevar a un aluvión de concursos como el que hubo en el 2008, 2009 hasta pues, 2012, 2013 y el daño que eso va a hacer al tejido empresarial y al empleo. Todas estas medidas que hemos explicado quedan un poco sujetas a su aprobación en el Congreso, que de momento no está tan clara como las anteriores, y también ha habido recientemente una reforma de la ley concursal. Ha habido un texto refundido de la ley concursal que cambia bastantes aspectos de la misma y sobre el que escribiremos artículos y escribiremos algún artículo doctrinal que enviaremos también a través de nuestra newsletter. Estas medidas que se han adoptado son medidas temporales, es decir, no modifican la ley, sino que son simplemente medidas temporales para la duración del estado de alarma y el plazo posterior al estado de alarma que fija cada una de ellas en los distintos reales decretos.
Luego existen otra serie de medidas de preferencia de procedimientos, de medidas organizativas que pueden ser menos interesantes y están detalladas en los artículos de nuestro blog, que os invito a leer si alguien quiere darle mayor profundidad a esas cuestiones. Con esto finalizo mi intervención. Doy por finalizada igualmente el seminario web. Agradeceros a todos vuestra presencia, agradeceros, espero que os haya resultado interesante, insistir en que podéis ampliar información en nuestro blog. Hemos puesto en el chat los correos electrónicos de todos los ponentes, falta el mío que lo pondré ahora mismo, y estamos abiertos evidentemente a lo que sea necesario para responder a otras dudas que os puedan surgir. Gracias de nuevo y hasta la próxima.